Listo. Bueno, un recorderis. ¿En qué quedamos la clase pasada? ¿En qué tema quedamos la clase pasada? ¿Qué me recuerda? A ver, de esos apuntes que hicieron. Lorena, ¿Sí me escuchas? sí, ahí te escuchamos perfecto. La clase pasada quedaron en cómo tocaba uno hablarle a la gente para lo de, ¿para qué? Para eso de los primeros auxilios, las cosas de, Muy bien. Muchas gracias, Lorena. ¿Quién más? ¿Quién más nos recuerda en qué tema quedamos? Em, María Paula. Hola, profe, buenas noches. Hola. Profe, quedamos en diferencias entre primeros auxilios psicológicos y primeros auxilios físicos. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces resulta que nosotros habíamos quedado como por acá, ¿no? Habíamos hablado acerca de, mm, habíamos hablado acerca de la diferencia entre primeros auxilios físicos, psicológicos. Habíamos visto, ¿no? Cuáles eran como las diferencias claves entre ellos dos. Y revisamos también cuál era la formación que se necesitaba para cada uno de estos. Y después pasamos por acá, ¿no? Entonces alcanzamos a ver algo relacionado con el tema de la crisis. Pues voy a proyectar pantalla desde acá. Yo les presento aquí. Listo, perfecto. Entonces hablábamos de que, estábamos hablando de que es una crisis, entonces mencionábamos que era un estado en el que nosotros, los seres humanos, entramos de manera temporal, ¿no? En la mayoría de los casos, porque obviamente estos estados pueden llegar a ser prolongados, ¿no? Entonces se pueden dar a corto, mediano y largo plazo pues dependiendo de muchas aristas dentro de esa crisis, ¿no? Dentro de la crisis que está sufriendo allí la persona y también pues va a tener en cuenta ciertos factores que de una u otra forma pues vamos a estar revisando más adelante. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a determinar si esta crisis puede ser temporal o no. Entonces resulta que estábamos revisando y decíamos que es importante tener en cuenta unas definiciones claves, que acá me acuerdo que un compañero aquí nos ayudó y nos leía cuáles eran esas definiciones claves, donde hablábamos primero que había un evento traumático, ¿no? Y que ese evento traumático pues se daba a partir de una situación que de una u otra forma pues nos dejaba en un estado donde nosotros estaba allí, quedábamos como un poco trastornados, ¿no? Entonces, era importante tener en cuenta que después de ese evento traumático, cuando ya avanzamos un poco, se puede dar un trauma. Entonces ya allí el trauma vendría siendo la reacción psicológica que yo voy a tener frente a ese trauma, frente a ese evento traumático que estoy teniendo. Entonces ya allí va esa parte psicológica, ¿no? Entonces, como viene ya la parte psicológica, es como esa parte de la mente empieza a reaccionar y empieza a generar pues ciertos comportamientos, ciertas reacciones, empezamos a actuar de ciertas maneras, emocionalmente también empiezan allí a salir otras eventualidades. Entonces, ya allí, cuando nosotros ya estamos hablando de trauma, ya después pasamos a como a un estado donde dice que ya es una crisis, ¿no? Donde la crisis de una u otra manera nos dejan o nos dejan tan desorientados que de una u otra manera pues no podemos o no estamos en la capacidad
de poder manejar esa parte emocional y cognitiva, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa parte emocional y cognitiva, se van a empezar a presentar unos comportamientos, ¿sí? Y unas reacciones que más adelante pues vamos a mirar a nivel emocional, qué es lo que se va a presentar y vamos a mirar a nivel cognitivo también qué es lo que se va a presentar, ¿no? Porque pues allí van a haber unos factores, ¿sí? Que van a desencadenarse y que van a estar como definiendo muy bien cuál es una reacción emocional y cuál es una reacción cognitiva. Entonces es importante que empecemos a revisar eso. Y hablábamos también un poco, haciendo aquí un recorderis, hablábamos que hay un psicólogo que se llama Salakiu y él se ha dedicado a investigar todo lo que es el tema de las crisis circunstanciales, donde él definía que para él y de acuerdo pues a todos los estudios que ha realizado con humanos y demás, él definía que las crisis circunstanciales están enfocadas ¿a qué? Están enfocadas o se van presentando de acuerdo a qué, a eventos que pueden ocurrir como accidentes de tránsito, enfermedades terminales, en caso de que uno sea secuestrado, inundaciones, la muerte de un ser querido, la separación, la ruptura de pronto pues con un ser querido, una pareja, pues sí, lo encadenaba o lo definía de esa manera. Entonces él decía, oiga, esto parte o una crisis circunstancial puede estar allí definida en alguna de estas situaciones, ¿sí? Entonces vamos a estar revisando aquí más adelante, ya con más detenimiento, esas situaciones circunstanciales. Y adicional a ello, estábamos revisando también que estas crisis circunstanciales van a tener, por supuesto, allí unas características que las van a definir. Entonces hablábamos de que son repentinas, ¿cierto? Que aparecen de un momento a otro. Estábamos hablando también que son inesperadas, que por supuesto no se anticipan. Y allí también hablábamos un poco de que estas son urgentes, ¿no? Y que de una u otra manera pues van a estar amenazando lo que es esa parte de bienestar físico y también esa parte de bienestar psicológico. Hablábamos de que estas crisis circunstanciales también pueden afectar de manera masiva y que por lo general pueden ser situaciones de desastre. Casi siempre, pues cuando son de manera masiva, son situaciones de desastre que también pueden llegar a presentar peligro, pero también una oportunidad. ¿Por qué? Porque la crisis puede hacer que a medida de que pase el tiempo empeore, pero también puede hacer que a medida de que pase el tiempo, esta crisis pues mejore, ¿sí? Dependiendo, ¿no? De las crisis y dependiendo también el avance que tengan las personas o que tenga la persona que se encuentra en esa crisis. Bueno, entonces aquí vamos a pasar a algo muy importante y es que van a haber, por supuesto, unos tipos de crisis, pero quiero que sepan que estas que tenemos acá y que vamos a hablar acá y que vamos a compartir no son las únicas. Van a haber muchos más tipos de crisis, solo que pues vamos a estar tocando estas que son como las más comunes y más importantes que por lo general pues se presentan. Entonces, la primera es una crisis por duelo. Entonces, es cuando allí se vive la pérdida, ¿cierto?, de un ser querido y esta se puede generar una crisis emocional muy profunda en la persona. Entonces, aquí me imagino yo que muchísimos de ustedes han vivido en algún momento de su vida esta crisis por duelo, ¿sí? Por la pérdida de un ser querido. O puede ser que no les ha tocado a ustedes, pero seguramente sí les ha tocado compartir o ver en un círculo muy cercano a ustedes, amigos, familiares, conocidos, que han perdido pues personas muy importantes en su vida y pues seguramente han quedado allí inmersos en una crisis emocional bastante profunda pues a razón de este suceso. Entonces, esta es una muy común que vamos a estar viendo que se presenta, ¿no?
También está la crisis por traumas o por abusos. Entonces, por lo general, estas experiencias con el abuso físico, ¿sí? Donde puede ser maltrato intrafamiliar, donde puede haber, ejemplo, nosotros hemos de pronto visto en círculos cercanos, ¿sí? Donde hay maltrato del padre de pronto hacia la madre, los hijos, ¿cierto? Donde hay maltrato físico porque de pronto en el hogar el padre pues tiene problemas de alcohol, de consumo de alcohol, ¿sí? Entonces a razón de ello pues viene lo que son los traumas a razón de ese abuso físico, ¿no? También puede ser por parte de la madre o por parte de un hermano y también puede darse a razón pues de un abuso sexual, ¿no? Cuando hay también abuso sexual dentro de las familias o de pronto por algún externo, entonces allí este también pues es una crisis que se ha evidenciado que es bastante, digamos, importante o una de las más comunes que se ven. Y pues estas ya empiezan a generar, también pues generan un estado emocional que puede generar pues ya una crisis psicológica, ¿no? Donde van a quedar allí ciertos traumas, donde la persona, ejemplo, si estamos hablando de una experiencia donde hay un abuso físico, ¿sí? Donde yo crecí en un hogar donde siempre pues había maltrato físico, donde de pronto tuve siempre un padre que era muy estricto, muy rígido y también pues maltratador. Seguramente hoy en día que soy una persona adulta, tengo traumas relacionados con ello. Entonces seguramente me cuesta hablar del tema o cuando de pronto percibo, no sé, puede ser cuando estoy cerca a conocidos, ¿sí? O personas que vivan la misma situación, prefiero alejarme o siento temor, ¿sí? Entonces allí se empiezan a generar ciertos traumas psicológicos. Pero también puede hacer que estos traumas tiendan a replicarse en lo que nosotros pues ya hoy en día empezamos a construir. Ejemplo, si ya hoy en día tengo un hogar, por supuesto, puede hacer que tienda a tener esas mismas reacciones, ¿no? Porque allí pues vienen ciertos traumas. Y vamos a ver, de acuerdo a lo que les estoy indicando en este momento, vamos a ver más adelante que esto va a influir muchísimo en si la persona antes, en su pasado o en su historia de vida, ha tenido alguna situación relacionada con crisis que esté viviendo en este momento. Entonces va a haber una relación bastante importante y también va a depender de esa historia, ¿sí? Del pasado de esta persona va a depender cómo hoy en el presente va a, a reaccionar. Disculpen, ustedes me permiten un momento, por favor, qué pena. Qué pena con usted, ya estoy por acá de nuevo. Entonces, vamos a darnos cuenta que esa historia pues va a tener allí también una incidencia y la persona también va a reaccionar de acuerdo a ello. Hay crisis que van a ser existenciales o de identidad, entonces allí las personas pueden enfrentarse a una crisis donde van a tener un cuestionamiento, ¿cierto?, sobre el sentido de su vida, entonces van a empezar a razón de esa crisis, bueno, ¿yo qué he hecho en la vida? ¿Será que, ejemplo, no sé,
haber trabajado tantos años en esa empresa valió la pena, o tantos años que yo desperdicié de mi vida en una relación y mire para hoy en día estar divorciados. Entonces van a empezar a generarse ciertos cuestionamientos frente a lo que la persona ha hecho en su vida, ¿sí? Y van a empezarse a surgir, ¿no? Como si hubiera hecho esto o si lo hubiera hecho de tal manera. Entonces van a surgir como esos cuestionamientos. Y también se van a tener, digamos, se van a tener muy en cuenta aquí lo que son esos cambios significativos. Entonces, ejemplo, hay, cuando nosotras las mujeres, sí, somos mamás, hay un momento que se puede llegar a generar allí una crisis, ¿no? Partiendo obviamente de varios contextos, si es si quería o no ser mamá. Entonces, ejemplo, si no quería ser mamá, entonces vamos a empezar allí a entrar en una crisis bastante fuerte porque pues llega una persona que en este momento pues no era deseado, pero pues bueno, allí llega a nuestras vidas y empiezan a surgir pues unos cambios significativos. Entonces allí podemos entrar en una crisis bastante fuerte. O por el contrario, si es una persona que estábamos buscando, pero también al tener esos cambios tan significativos en nuestra vida, pues van a surgir también, puede hacer que surjan crisis. No es en todos los casos, pero puede suceder. Y la crisis por enfermedades o por condiciones médicas graves. Entonces, en este caso, por lo general, casi siempre son enfermedades terminales, ¿sí? Entonces, allí donde se da pues un diagnóstico de una enfermedad grave, donde la persona pues puede hacer que le diga, no, le queda tanto tiempo de vida, o puede hacer ejemplo que pues sea una enfermedad que tenga manejo, pero igual emocionalmente o psicológicamente, allí la persona pues se va a encontrar bastante afectada porque no es fácil afrontar pues una enfermedad de estas. Entonces allí también vamos a estarlo viendo. De acuerdo a ello, pues vamos a ver que esas crisis, ¿sí? Van a tener como una transición o tienen como una fase. Dentro de esta fase está la fase número 1, que es el evento participante. En un momento doy aquí ingreso. Perdón, tienen dos manitos levantadas. No sé si Luisa tengas algo que decirnos. Sí, sí, ahora que estabas hablando de las crisis, yo tengo una pregunta y es, ¿las crisis están relacionadas con la ansiedad? Sí va a haber una relación con la ansiedad, pero van a ser las reacciones que se van a tener, ¿sí? Pero sí hay una relación y más adelante lo vamos a ver. Eso hace parte de las reacciones que tienen allí. Y Lorena, ¿nos quieres compartir algo? No, no, señora. Listo, Lorena. Entonces, para que por favor bajes tu manita. Qué pena con ustedes. Voy a tomar un poquito de agua porque eh, me imagino yo que muchos de ustedes ya se han visto afectados por el clima. Yo no me había visto afectada, pero pues ya me llegó la hora. Entonces estaba como con un poco de malestar en la garganta y demás. Mm, Entonces me ha tocado hidratarme bastante. Bueno, continuamos por acá. Entonces, las crisis van a tener unas fases. Entonces está la primera, que es el evento participante, donde allí la situación se percibe amenazante y también va a generar, ¿sí? O va a provocar un estrés en la persona, ¿sí? Como respuesta va a generar un shock o una negación, ¿sí? Donde la persona pues va a quedar totalmente en shock y no responde, pero puede hacer que la persona también tenga una respuesta de negación, no acepta esa situación que está viviendo en ese momento, ¿sí? Se niega a esa realidad.
Entonces, la idea es que nosotros, ¿sí? Al momento de que estemos aplicando esos primeros auxilios psicológicos, empecemos a generar herramientas y a través del trabajo que nosotros hacemos, la idea es que dentro de esa transición logremos que esa persona acepte esa realidad, ¿sí? Poco a poco que esa persona vuelva aquí en el ahora, ¿sí? Y sepa que hay una realidad y que es lo que hay en ese momento, ¿sí? Y que la acepte. Obviamente, pues van a ir, se va a tener como ciertas fases donde la persona pues va a estar un poco vulnerable a esa situación. Está la siguiente, que es la respuesta desorganizada, donde pues van a empezar a aparecer, ¿sí? Unos comportamientos. ¿Cuáles comportamientos pueden aparecer? Primero, la confusión, ¿no? Donde la persona pues queda bastante desorientada. Entonces pensemos, ejemplo, en una situación amorosa, donde se acaba una relación, ejemplo, porque hay temas de infidelidad, donde la persona empieza a hacerse preguntas, pero no entiendo, ¿y por qué? ¿Y en qué momento? Y si todo el tiempo estaba conmigo, ¿cómo pudo haber infidelidad? Sería tal vez en tal momento que un día me dijo tal cosa. Entonces se empiezan a buscar como respuestas, más sin embargo, allí dentro de la situación, pues va a haber muchísima confusión. También va a haber un comportamiento de angustia. También la persona pues va a buscar, por supuesto, empezar a como a restablecer, a recuperarse, ¿sí? O a buscarle como significado a la vida, ¿no? O a la existencia que tenemos en este mundo. Más sin embargo, pues eso va a ser un trabajo muy transitorio y pues que va a ir poco a poco surgiendo. Está la fase de la exploración, donde ya aquí tenemos una pérdida total del control de emociones. Entonces ya aquí la persona puede, ejemplo, romper en llanto, la persona puede empezar a tener comportamientos o, sí, como comportamientos puede ser agresivos, puede hacer que la persona allí quede en una tristeza profunda. Entonces allí van a empezar a surgir emociones bastante fuertes y que no van a tener pues un control y no va a haber una inteligencia emocional en ese momento. También pues van a surgir pensamientos, a veces suelen surgir pensamientos como el tema de suicidio, ¿no? O tal vez hacer daño hacia la otra persona o hacia esa persona que me está tal vez haciendo ese daño o que ha provocado que en este momento yo esté en esa crisis, ¿sí? También hay personas, ejemplo, cuando parten seres queridos, ¿no? Que la persona siente enojo con esa persona que se fue y se sienten molestas porque sienten como que la persona le falló, que los dejó solos. Entonces surgen pensamientos de esos y también comportamientos y conductas que no van a ser apropiadas y que por supuesto puedan ser destructivas, no solo para la persona que está en crisis, sino para todo su entorno. Estabilización, entonces aquí esta fase es muy importante porque es la fase en la que la persona ya aquí empieza como a aceptar un poco la situación, ¿no? Entonces empieza a aceptar que hay una crisis que se está dando en ese momento, más sin embargo, esta persona allí puede estar muy, muy vulnerable a que vuelva a recaer, ¿sí? En el momento, ejemplo, que haya algún recuerdo, alguna situación que le haga regresar a esa persona a esa situación dentro del trabajo que ha hecho, dentro del proceso que ha tenido, pues tiene un gran riesgo en volver a caer, en ejemplo, en este primer momento. Sí, puede volver a quedar trastornado, puede volver a quedar en shock, puede volver a quedar en una situación de estrés bastante alta, ¿sí? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando ya la persona está en este momento, ¿sí? Cuidarlo de que permanezca ahí y que logre avanzar un poco más.
Y ya aquí la adaptación, entonces sería un poco como ya esa negociación que empezamos a hacer, ¿no? Que es como esa conciliación de decir, venga, hay un evento, hay una situación y hay una realidad actual. Entonces, pensemos en una persona que en este momento, a razón de ejemplo, un desastre, perdió todo lo de su casa. Entonces allí la persona empieza a decir, bueno, listo, ya perdimos todo lo de la casa, en este momento hay que adaptarnos a las circunstancias de que vamos a vivir determinado tiempo en un hogar de paso, ¿sí? Y mientras nuevamente, no sé, conseguimos trabajo, empezamos a construir todo desde cero. Entonces allí la persona ya sabe que hay una situación y sabe que hay una realidad actual y ya empieza a tomar el control de todo lo que está en ese momento, ¿sí? Y la persona ya empieza a visionarse hacia un futuro y a empezar como a surgir nuevamente o a salir ya como adelante de esa situación. Listo. Hasta acá, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta referente a estas fases y a lo que hemos visto en cuanto a las crisis? Bueno, si ustedes están levantando la mano, no los veo en este momento, me voy para acá. Bueno, entonces, ustedes no tienen preguntas, pero yo sí tengo preguntas. Y la pregunta es la siguiente. Yo Me sí tengo una gustaría, pregunta. uy, ¿quién está hablando por ahí? Es que no encontré la forma de subir la mano. María Eugenia. Listo, María Eugenia, dale. De pronto, profesora, ¿hay un tiempo para cada una de estas fases o es indeterminado? Es indeterminado. Así es. Depende mucho Muchas del avance de la persona, ¿no? Pero sí, no se puede determinar. Hay algunos que avanzan más rápido, otros que van un poco más lento, pero sí no se termina a tiempo acá en estas fases. Gracias, María Eugenia, por tu pregunta. Entonces quisiera que ustedes participaran algunos, no todos, por favor, no todos, porque si no, no nos alcanza la clase para la participación de todos. Pero sí me gustaría que participáramos indicando, porque obviamente todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos vivido una crisis, ¿sí? Y seguramente está dentro de esas crisis comunes que estuvimos viendo, ¿sí? O bueno, puede ser que no sea esa, pero puede ser que sea otra, pero hemos tenido crisis. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes nos cuenten y nos compartan acá un poco, de acuerdo a estas fases que hemos estado revisando, ¿cuál fue la fase que a ustedes les costó más para, digamos, como para llevar a cabo? ¿En cuál ustedes creen que se quedaron como mucho tiempo y era difícil para ustedes ya dar como un paso más hacia la siguiente fase? Entonces, manito arriba y les voy dando la palabra. Si no pueden la mano arriba como María Eugenia, por favor activan su micrófono y participan. Alba Moreno. Buenas noches. Eh, Profe, yo creo que la que más me costó a mí hace 3 años cuando me diagnosticaron cáncer de cuello uterino fue la estabilización. Es súper difícil uno aceptar porque pues obviamente pues la palabra cáncer es algo, dijo que pues dijo, no, no a todos ni a muchos nos gusta escucharla, creo que a ninguno. Es lo más difícil de uno aceptar de que posiblemente no va a pasar a mayores, pero pues que tiene sus riesgos. Creo que en esa fue en la fase en la que más me tomó tiempo para asimilar y aceptar y estabilizar pues las emociones que tenía y todo lo que se sentía en ese momento de saber de que estaba diagnosticado uno así. Alba, ¿y qué hiciste? ¿Cómo crees que saliste de esa Eh, fase? Para eso empecé con tratamiento psicológico y pues para ese proceso duré 4 meses con psicología
y pues ya después volví a requerir tratamiento psicológico, pero pues ya no era por eso, sino era por otro tema. Pero yo pienso de que sí, el tratamiento psicológico en ese momento fue muy a tiempo y yo creo que fue como eso más que todo porque pues sí, para uno es bastante, o para mí fue muy difícil porque pues empezando tengo 2 hijos menores de edad, la niña que tiene 8, para ese tiempo tenía 5, entonces pues era como algo bastante difícil. Alba, muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Y en definitivo, acá llegamos a la conclusión, ¿no? Estos primeros auxilios psicológicos, primero para nosotros, o sea, van orientados primero hacia nosotros, ¿sí? Porque miren, uno dice, no, es que tal vez nosotros en muchas ocasiones pensamos que estamos ajenos a muchas situaciones, ¿sí? Y que estamos lejos de este tipo de crisis y miren que puede hacer que en un momento dado nos llegue. Y qué más chévere que nosotros podamos tener este tipo de herramientas y que ya las conozcamos. Claro está que obviamente cuando uno está en la crisis es diferente, pero de seguro algo va a quedar y en algo nos va a servir para afrontar esa crisis. Por favor, no me bajen la manito. Había visto que también la tenía Sandra, Sandra Rocío de Jarano y alguien más. No bajen la mano, por favor. Bueno, me voy con Luisa, después vamos con Eladio, después vamos con María Eugenia. Bueno, profe, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Dentro de esos tipos de crisis, yo pienso que hay una que me marcó a mí mucho, aproximadamente un año, 2 años, un año y medio ya, y es la crisis existencial o de identidad. Mire qué pasa que cuando, de todas formas, yo tenía mi ideal, mi proyecto de vida que quería hacer, en donde me quería emplear. Yo soy mamá de 2 hijos, tengo mi esposo, pero entré en una etapa en la que yo dije, bueno, yo ya tengo 36 años y no, ¿y qué pasa conmigo? O sea, me encontraba como en una situación como que, ¿qué voy a hacer? Estoy estudiando la carrera profesional, pero si me siento bien o no, ya estoy muy vieja para estar estudiando, ya voy a terminar. Empecé a cuestionarme muchas cosas de mi vida, en qué me gusta, qué no me gusta hacer, cómo lo estoy haciendo, si eso me hace sentir plena o no, si lo hacía por mí o por mis hijos o por mi pareja. Y entré en una situación de conflicto conmigo misma. Entonces, ¿qué me pasaba? Entonces yo decía, bueno, esto lo estoy haciendo por mí o por mis hijos o por mi pareja. Esto me hace sentir bien a mí o a ellos. Y en esa situación y en esa medida yo me conseguí un calendario gigante porque me rehusaba a buscar atención psicosocial. Entonces conseguí un calendario gigante y dije, no, yo me voy a organizar y voy a mirar qué me gusta hacer y saco del mes 1 o 2 días en los que diga, esto que voy a hacer es porque a mí me gusta y lo voy a hacer para mí. Y organizarme y sacar mis tiempos. No funcionó efectivamente porque yo dije, bueno, voy y hago ejercicio a las 5:30 de la mañana, mientras los chicos se arreglan a estudiar. Cuando yo llegue voy y llevo al pequeño al colegio y vengo y me voy a trabajar. No, fue un caos total porque la dinámica no se le dio, no pude hacer ejercicio a esa hora. Entonces se me empezó a cruzar muchas cosas. Entonces yo sí necesito ayuda psicológica. Entonces, efectivamente, por mucho que me negara, hice el proceso, aún estoy en el proceso y estoy en la parte de acuerdo a las fases, yo considero que estoy en la estabilización porque es un proceso largo y ahora que la compañera preguntaba que cuándo uno se puede demorar en cada una de las etapas, es un proceso largo. Yo aún estoy en la estabilización, logrando conectarme en mi calendario, en mis actividades que realizo, con lo de mis hijos, con lo de mi esposo, porque yo digo, son varios roles los que me toca desempeñar y con el apoyo de la psicóloga ha sido muy bueno, ¿no? Porque es, bueno, Luisa, tiempo para esto, vamos a priorizar esta semana que tienes, cómo lo estás usando, cómo lo estás haciendo, lo estás logrando o no. Entonces es como ese apoyo que en muchas ocasiones yo decía, no, ¿para qué yo no necesito psicóloga? No, ¿para qué yo puedo sola? No, sí se requiere y para que la crisis no fuera tan aguda porque yo me encerraba en sí misma o a veces me levantaba y no hacía nada, no quería hacer nada, nada literal, fuera por la carga.
Entonces empecé a asignar, o sea, si estamos en la casa todos cuatro, usted se hace cargo de esto, usted lo otro, usted le toca esto y ha sido más llevadero, pero estoy en esta parte de la estabilización. Estoy ahí. No puedo decirte ya la superé, estoy bien. No, 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 estoy en el proceso. Gracias por Luisa, escuchar. Luisa, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Y hay algo muy importante que tú dices y es, bueno, voy en esta fase, pero puede surgir, ¿no? Puede surgir que cuando estamos en una fase puede que ser que nos devolvamos a la inicial y haya que empezar de nuevo. Entonces, no sabemos cuánto puede durar el proceso. Y puede ser que con una situación, ya listo, pasé todas las fases, pero puede surgir otra situación adicional y hay que volver a trabajar. Entonces, no, bien, Luisa, bien, lo importante es que tienes toda la voluntad de seguir haciéndolo y de seguir trabajando. Eso es lo más importante, la voluntad, porque cuando no hay voluntad es supremamente difícil. Y bueno, y aquí para Luisa y todos acá, bueno, yo también a veces entro en esas crisis existenciales, no crean, no crean. No es fácil, no es fácil. Además que ahorita, hoy en día la sociedad nos vende una mujer donde, si bien es cierto, como mujeres hemos recuperado muchísimos derechos y ya hemos sido participantes en muchas cosas que no participábamos anteriormente, y el tema, pues, digamos, del machismo se ve, claro, se ve reflejado todavía en muchísimas cosas, pero pues de una u otra manera nosotras como mujeres hemos ido como surgiendo un poco más, ¿no? Más sin embargo, ahorita ya nos estamos yendo al otro extremo, o sea, ya nos estamos viendo como unas mujeres superhéroes. Entonces, en redes sociales y en todo lado vemos, ¿no? El ideal de mujer, la que atiende hogar, atiende hijos, es profesional, mantiene su cuerpo esbelto, hace ejercicio, pero adicional tiene una vida social. No, eso es una locura. Es una locura y no, no somos las mujeres superhéroes y no hacemos todo eso. Habrá momentos en nuestra vida que atendemos hogar, no sé, somos profesionales, en otros momentos ya haremos vida social y en otros momentos tal vez mantendremos el cuerpo esbelto, pero todo a la vez no, no podemos. Hay que priorizar, como tú bien lo decías, Luisa, y hay que ir mirando, ¿no? Qué es lo importante en este momento, porque hay momentos que hay cosas que son más importantes que otras. Ejemplo, si tenemos hijos pequeños, no. Entonces, en este momento, para mí la prioridad es atención a mi hijo que está pequeño, ¿cierto? Y tendré que tal vez posponer determinada actividad para más adelante retomarla. Entonces, muchísimas gracias, Luisa, por compartirnos. Creo que muchas acá nos sentimos identificadas con la experiencia de Luisa. Bueno, nos vamos con Eladio. Eladio, cuéntanos. Buenas noches. Bueno, mi experiencia es, debido finalizando el año 1994, tuve un accidente bastante maluco donde sufrí la fractura del fémur derecho. Pues toda esta clase, pues me marca a mí desde el inicio en todos estos procesos que hasta al punto donde vamos. A mí me marcó porque pues yo después de esa caída, de ese accidente, siempre tuve el trauma de que yo no podía ver a nadie. Eso fue una caída de una casa, siempre una altura considerable. Entonces yo no podía ver a nadie que estuviera por ahí en una terraza o en algo porque yo temblaba, yo me daba de todo porque no podía, no soportaba ver una persona en un andamio, en una altura, en un balcón, no podía. Ese era lo que me marcó a mí bastante y fue por varios años hasta que pude yo mismo por mis propias capacidades, volver a vencer ese miedo a eso y volver a subirme a un andamio y a estar en las alturas nuevamente, volver a reaccionar nuevamente con lo que yo hacía, que eran trabajos en alturas y todo eso. Pero pues sí, eso me marcó mucho a mí. Y empezando pues de que inicialmente pues de la caída, los primeros auxilios que me dieron fueron pues bastante nefastos porque pues no había una persona que tuviera pues esa capacidad y
pues y me van afectando también un poquito más. A pesar de que yo pues en el ejército hice primeros auxilios, pero pues en ese momento no estaba en capacidad de auxiliarme yo mismo porque era donde una pierna volteada pa' donde fuera a la vuelta totalmente. Entonces yo no tenía la capacidad de poderme auxiliar ni decirles cómo hicieran los primeros auxilios. Entonces eso fue bastante delicado para mí y me marcó bastante. Muchas gracias. No, a ti, Eladio, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Y miren que acá hay algo importante y por eso yo les mencionaba que más adelante vamos a revisar cómo de una otra manera es importante también conocer la historia, ¿no? Conocer si la persona anteriormente tuvo que ver con una crisis relacionada o con algo que de una u otra manera, ahorita en una crisis que tenga en lo actual, puede que también o regresen los efectos de esa crisis, ¿sí? Y se junten las dos crisis de una u otra manera si no se han trabajado con profundidad y si no se ha superado del todo, o puede ser que pues vengan ciertos reflejos de allá. Listo, muchísimas gracias. Vamos por acá con Mario Eugenia y después con Sandra y continuamos. Sí, les quiero compartir que yo he pasado por diferentes crisis, pero las más duras fue, a mí me operaron un tumor cerebral y quedé con secuelas de parálisis prácticamente completa, porque a mí me tenían que bañar en cama, cambiarme de pañal, de posición, darme de comer. Eso fue muy, muy terrible, muy duro. Y lo otro, la otra crisis que tuve fue cuando mi esposo me dijo que ya no sentía nada por mí, que se le había acabado el amor hacia mí. Fue muy duro también. Y la verdad, aún todavía por eso le preguntaba a la profe que cuánto podían estar durando esas crisis, porque la verdad, a mí ya hace 8 años de la cirugía de la discapacidad, claro que me he ido recuperando, ya me pude levantar y he podido superar 90% de lo que creí que no me iba a levantar nunca, jamás. Y ya estoy en esa parte, digamos, llegando a la aceptación, digamos, a la última etapa, pero a veces sí es cierto que uno vuelve como a recaer. Y lo mismo con la relación de mi esposo, porque desafortunadamente seguimos viviendo después de lo que él me dijo, pero ya en camas separadas, en habitaciones separadas. Pero ahí vamos superando cada día, es un reto. Gracias. A ti, María Eugenia, muchísimas gracias y de verdad a las personas que han participado, gracias por compartir. Y miren que esto también es una forma de trabajar, ¿sí? El poder contarlo ya ustedes de una manera un poco más tranquila, más relajados, con más, digamos, o tal vez con menos dolor en el corazón, de una u otra manera, pues ayuda a liberar, ¿no? Ayuda a liberar porque el solo hecho de que otra persona me escuche y comparta de una u otra manera, pues estas situaciones ayuda. Entonces, de verdad que les agradecemos por compartirnos sus experiencias. Y bueno, María Eugenia, entonces a seguir trabajando, importantísimo que hay que tener en cuenta que lo vamos a ver dentro de del paso a paso, ¿sí? Dentro de las fases que tiene para poder aplicar los primeros auxilios psicológicos, vamos a ver que hay una fase, ¿no? Que se llama de derivación,
donde hay que empezar a identificar si esas crisis requieren de un profesional. Entonces, aquí la invitación es a que revisemos la posibilidad, ejemplo, Mario Eugenia, que puedas revisar la posibilidad de hacer de pronto un trabajo con personas expertas, ¿sí? Y que te puedan ayudar en ese sentido. Igual más adelante vamos, yo les voy a compartir, ¿sí? Porque en esa etapa de derivación hay que tener en cuenta una información que para nosotros es importante porque es la forma en la que nosotros vamos a direccionar a las personas. Entonces les voy a dar un listado donde ustedes van a encontrar, ejemplo, universidades que prestan temas de servicios de psicología, de psiquiatría. Van a encontrar también números de teléfono donde la persona se puede comunicar, como la línea púrpura, bueno, entre otras. Van a tener allí mucha información que ustedes pueden utilizar y que le pueden brindar a las personas para que puedan direccionarse allí y recibir pues ya una ayuda un poco más profesional. Listo, me voy con la experiencia de Sandra y ya aquí cerramos las experiencias y continuamos con T. Dale, Sandra. Buenas noches, gracias, profe. Sí, yo quería, o sea, pues yo no lo veía hace mucho tiempo desde esa manera de que uno necesita una ayuda, como una carga, pues a mí, gracias a Dios, desde que estoy estudiando, los profesores han estado muy pendientes de mí, todo. Y mi carga, pues bueno, yo ya la traía de muchos años atrás del papá de mis hijos, hace 13 años ya soy separada, gracias a Dios, sí, y solo borracheras, golpes, malos tratos, siempre la mamá, o sea, ser yo, o sea, yo no valía nada para él, como un cero a la izquierda. Bueno, ya comencé a estudiar y los profesores y todos me decían que sí, o sea, que yo valía mucho. Estoy terminando, gracias a Dios, mi bachillerato, me ha ido muy bien. Y hace un mes atrás el papá de mis hijos, él vive solo y tuvo un accidente, le dio un derrame cerebral, perdiendo ya una parte del cerebro, se le murió, quedó paralizado la mitad del cuerpo de él. También, como decía ahorita la señora, quedó con pañal en la UCI como 5 o 6 días y ya tener que acudir a las hijas y a nosotros para estar con esta persona, pues es demasiadamente fuerte también para todo nuestro núcleo. Y igual, pues yo ya muchos años ya dejé de vivir con él y los papás de él son muy de edad ya y la posibilidad de traerlos era de que el 80%, el 90% pues no le funcionaba y pues tocó traérnoslo para la casa, ver de él, de pañal, bañarlos, crema, alimentarlo y todo. Y a raíz de este golpe como emocional, como de tanta carga encima, los hijos, la casa, una cosa y otra, o sea, pues no sé, me colapsé, yo me enfermé, fui a dar también al hospital, estuve enferma hace 15 días y no sabía pues qué tenía hasta que fui al hospital y me había infartado, o sea, tantas cargas, tantas angustias, pues yo las traía como sobre mis hombros yo sola y me enfermé. Duré 2 días en el hospital y lo que me decía también allá la psicóloga y era eso de que uno no saca como eso de su corazón y se carga con algo que no le corresponde a uno. Y fue tanto como la carga que tuve que ya como que mi cuerpo no dio más y ya me relajé y ya pues ya afrontar la situación, lo tengo en la casa, desde bañarlo en adelante, alimentarlo, brindarle como todo el apoyo que él nunca me dio hacia mí, pero yo digo que si uno va a la iglesia o cree en Dios, siempre Dios le da fuerzas para seguir adelante. Y ahí vamos, profe, y si hace mucha falta, sí, que alguien lo escuche, que lo abrace y que le dé palabras de alientos. Siempre un grupo así me parece genial y muchas gracias, ¿verdad?, por estar apoyándonos y en este proceso y también el hacer otras actividades fuera de la casa es lo más importante. Muchísimas gracias.
Sandra, bueno, muchísimas gracias por contarnos esa experiencia. Difícil la experiencia. Y bueno, les tengo una noticia y es que para también todo este tipo de situaciones, les tengo un curso también que es muy chévere y que les puede dar también muchas herramientas. Es un curso que se llama Manejo de Estrés, ¿sí? Pues en sí el curso va muy enfocado al tema laboral, pero al final de cuentas casi que todas las herramientas que se imparten allí sirven para todo, ¿sí? Para nuestra vida cotidiana. Entonces sería bien valioso que ustedes también pudieran participar más adelante en ese curso. Y bueno, entonces para Sandra Rocío, bueno, gracias a Dios, ya tienes ahí como el apoyo de psiquiatría, psicología, importantísimo que sigas trabajando. Y reflexión en este momento para todos. Miren que el cargarnos de tantas situaciones y el no manejar de una manera adecuada los problemas, las crisis o las situaciones que vivimos en el día a día tienen una consecuencia a nivel emocional, psicológico y físico, ¿sí? Lo físico, si ustedes se preguntan si alguno de ustedes hoy en día pues padece de alguna enfermedad, si ustedes se ponen a hacer la investigación de dónde proviene esta enfermedad, seguramente ustedes se van a encontrar que esa enfermedad viene porque estuvieron expuestos durante mucho tiempo a un nivel de estrés bastante alto, porque estuvieron expuestos a una emoción demasiado fuerte que en ese momento pues no tuvieron herramientas para manejarla de manera adecuada. Entonces se van a encontrar con una respuesta como estas. Entonces es importantísimo que tratemos de llevar con calma el día a día y que empecemos a conocernos a nosotros mismos para empezar a manejar esa parte emocional. ¿Sí? Y también para ello hay otro curso que se llama, bueno, habilidades blandas con énfasis en inteligencia emocional. También el SENA lo dicta, no precisamente conmigo, pues es decir, yo también lo dicto, pero pues también hay otros instructores que lo dictan. Entonces sería también valioso que ustedes empiecen también desde esa inteligencia emocional. Igual más adelante nosotros vamos a ver una partecita muy pequeña de manejo de emociones, ¿sí? Pero pues no vamos a entrar a profundizar, porque en el curso de inteligencia emocional, de habilidades blandas, allá sí se parte desde el conocimiento de empezar a conocer cómo somos nosotros, especialmente el cerebro, cómo está dividido, cuáles son las zonas que tiene y demás. Y entonces es bastante interesante porque uno empieza por ese reconocimiento de cómo nosotros estamos estructurados. Y de ahí para allá pues vienen todos unos conocimientos supremamente valiosos para esa inteligencia emocional. Pero acá vamos a ver una partecita muy pequeñita, pero sí que es necesaria que la conozcamos porque por supuesto, y partiendo de lo que nos contaba un poco Sandra, nosotros vamos a ser cuidadores de otra persona, ¿cierto? Así como Sandra en este momento está siendo cuidadora de otra persona, es importante que Sandra cuide su salud mental, cuide sus emociones, porque ella debe de estar bien para esa otra persona, porque por el contrario, no va a estar en las condiciones, ¿cierto? O nosotros no vamos a estar en las condiciones de poder brindar un primer auxilio a otra persona si también nos vemos primero. Puede ser que no estemos afectados por alguna situación o una crisis personal o que nos veamos afectados al ver esa crisis tan fuerte que está viviendo esa otra persona. Entonces vamos a identificar en qué momento estamos sí en la capacidad de prestar esos primeros auxilios psicológicos y en qué momento no debemos de levantar la mano y decir, no, profesionalmente y éticamente no estoy en la capacidad de prestar esos primeros auxilios psicológicos porque seguramente voy a estar inmersa en la misma situación y tal vez voy a entrar en el mismo shock en el que está esa persona que necesita de mi atención. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Desde nuevamente, gracias a todos por compartirnos por acá. Quiero leer a una compañera también que nos compartió y es Lorena y dice que ella en este momento tiene una carga porque se separó del papá de los hijos
y el papá de los hijos no le quiere entregar a su hijo. Tiene uno de los niños, hasta donde entiendo, y que él dice que no se lo entrega porque ella es mala madre, ¿no? Y pues que no sabe qué hacer para sentir, para no sentir eso. Bueno, Lorena, entonces pues más adelante vamos a mirar dentro de esa información que yo les voy a compartir. Hay unos lugares específicos donde ustedes pueden solicitar apoyo, ¿no? Primero, pues para esa parte psicológica, emocional, y segundo, también podemos ser formados para poder dar atención pues a esa situación que estamos teniendo en ese momento. Y de momento así para ir avanzando en lo tuyo, Lorena, importante que te acerques a la manzana, a tu manzana del cuidado. No, no sé ahorita, no sé dónde vivas, pero importantísimo que te acerques a la manzana del cuidado lo más cercana que tengas. Allí te van a brindar apoyo, te van a brindar información. Igual si tú quieres tener tu hijo, hay que entonces hacer un proceso, pelearlo y lo puedes tener. O sea, eso no es de que me lo quedo y ya, no, hay que hacer todo un proceso. Entonces, de momento para que te puedas dirigir allá y allá te van a orientar en ese sentido. Listo, equipo. Entonces, muchas gracias. Uy, qué clase tan sentida el día de hoy, con muchas emociones y seguramente muchos de ustedes se están identificando con algunas de ellas. Entonces, bueno, pero pues eso es bonito también reconocer que aquí en clase estamos con seres humanos, que pues hemos vivido muchísimas situaciones, que estamos tal vez viviendo muchas situaciones y bueno, y qué chévere saber que estas herramientas del curso nos van a servir o nos están sirviendo en este momento, tal vez para hacer situaciones que estamos viviendo o que hemos pasado, o por qué no, pues para nuestro entorno o círculo cercano. Bueno, me voy a permitir con el respeto de ustedes, bueno, y cualquier cosa, pues si necesitan algún apoyo de mi parte, con mucho gusto me comentan de manera interna, revisamos qué podemos hacer. Entonces me permito ya aquí, con el respeto de ustedes, continuar con la clase y vamos entonces por acá en fases, ¿no? Entonces resulta que, por supuesto, pues estas crisis psicológicas van a tener unos síntomas, ¿sí? Y estos síntomas algunos de esos síntomas son sensación de cansancio, ¿no? Cuando ya uno dice, oiga, esa físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente estoy ya aquí en el ahora, o sea, es decir, como nosotros lo decimos coloquialmente, estoy que tiro la toalla, ¿cierto? Ya estamos supremamente cansados. Agotamiento que está como muy relacionado también al cansancio. Podemos sentirnos desamparados, ¿no? Hay muchas veces que, pues, en realidad puede ser que la persona sí esté desamparada y que en definitiva no cuente con ninguna red de apoyo, pero pues puede ser que a veces la persona sí tenga una red de apoyo, solo que esa es simplemente pues como el síntoma que tiene en ese momento de desamparo. Hay otros como la tristeza, el enojo, está también lo que es la inadecuación, ¿sí? Donde nosotros ya pues tenemos como esa sensación de que nada es adecuado, de que o nosotros, ¿no? Para la otra persona no somos como la persona adecuada, bueno, allí dependiendo de la situación. Confusión, ansiedad, también puede presentarse angustia, frustración, rabia, también se puede presentar cólera, síntomas físicos, ¿no? Como el llanto, como la sudoración, el pálpito, el temblor. Entonces, algunos de estos síntomas son los que nosotros podemos llegar a presentar en caso de crisis psicológicas. Pero entonces vamos a ver ya como de una manera más fraccionada, más definida, los efectos que se pueden tener cuando estamos en crisis psicológicas. Para las personas que de pronto me están escribiendo, al final de la clase les leo, qué pena con ustedes. Entonces allí vamos a tener unos efectos que están muy relacionados con qué?
efectos fisiológicos, efectos cognitivos, efectos conductuales, efectos que van ya con relaciones interpersonales, efectos de reacciones emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que allí, de acuerdo a cada uno de estos efectos, pues vamos a tener como unos como que muy relacionados aquí a cada uno de estos, perdón, denme un momentico, les voy a dejar de compartir. No sé qué pasó acá, porque se me ve así. Denme un momento, por favor. Mm. Ya que pena con ustedes, les voy a compartir de nuevo acá la presentación. Listo. Estábamos hablando que hay unos efectos. Entonces, en cuanto al tema de los efectos fisiológicos, allí qué va a pasar. En estos efectos se pueden presentar de una o varias manifestaciones, ¿sí? ¿Como cuáles? Pueda que la persona empiece a manifestarse con los ojos vidriosos, oscuros o grises que uno llama, ¿sí? Entonces allí la persona fisiológicamente va a empezar a tener como ciertos rasgos de manera física, ¿sí? Entonces los ojos vidriosos, como cuando uno dice, a veces las personas, ¿no? Tienen la capacidad, hay algunas personas que tienen la capacidad de identificar y dicen, no, esta persona tiene una mirada de una tristeza profunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de los ojos se puede llegar pues a manifestar eso y eso es uno de los efectos que puede tener en cuanto a lo fisiológico una persona. Puede darse también la ausencia de respuestas. Es como cuando nosotros estamos teniendo una conversación, ¿no? Con la otra persona. Hagan de cuenta que usted está dialogando con una persona que acaba de perder, porfa, me ayudan con el ingreso, que acaba de perder un ser querido. Entonces ustedes empiezan a conversar y seguramente si ustedes le hacen preguntas a esas personas, de seguro no van a tener respuesta a muchas de estas preguntas porque la persona está ausente de respuestas, no está aquí en el ahora, entonces por ende no hay una respuesta. También van a presentarse respuestas emocionales que van a ser pues intensas, como cuáles, como ejemplo que ustedes estén en una conversación, ¿cierto? Y de un momento a otro la persona rompa en llanto o de un momento a otro la persona, sea ejemplo, tenga un acto grosero y se levante y no quiera dialogar más. Entonces van a haber respuestas emocionales intensas, también van a haber comportamientos pues agresivos. Hay otro que es muy importante y es el tema de la hiperventilación en estos efectos fisiológicos. ¿Por qué? ¿Qué es la hiperventilación? Es cuando la persona empieza a respirar más rápido de lo normal. Entonces empieza a respirar tan rápido que de una u otra manera hace que pierda el oxígeno, ¿sí? Porque no está respirando de manera adecuada, entonces el oxígeno no va a fluir como lo hacemos normalmente en una respiración. Entonces la persona allí pueda que ya se quede sin respiración. También está ejemplo en lo fisiológico, movimiento mecedor. Entonces, como cuando la persona está en demasiado shock y la persona empieza a hacer esto, ¿no? Entonces, como empiezan a decir, no puede ser, ¿cómo ocurrió esto? Y empiezan a tener como ese movimiento mecedor. Está también el tema de la fatiga, que básicamente el tema de la fatiga vendría siendo
un estado de tristeza. Está el cansancio, ¿no? Que también lo mencionábamos hace un momento. El cansancio es uno de los que también puede manifestarse. Está el insomnio, ¿no? También puede ser que la persona, pues a razón de esta crisis, no tenga un buen descanso y de hecho, más adelante vamos a revisar la importancia de que la persona tenga un buen descanso cuando está pasando por una crisis. Taticardias, ¿no? Que pueda ser algo muy relacionado como con lo que nos estaba comentando Sandra, ¿no? Entonces pueden presentarse situaciones como esas. Dolores de cabeza, eso es muy frecuente que se presente en la persona. Dolores de espalda, dolor de estómago, ¿no? A veces la persona se le inflama el estómago y le empieza a doler. Y eso parte porque la persona, pues, en ese momento tiene altos niveles de estrés, tiene ese cortisol súper arriba y por ende puede también presentar esos efectos. Y en cuanto a los cognitivos, allí va primero a existir una dificultad para que la persona pueda pensar. Sí, seguramente allí la persona no va a pensar, como nosotros lo decimos, no va a pensar con cabeza fría. La persona no se puede focalizar en de pronto ejecutar alguna de las tareas normalmente que realiza. Puede también allí tener algunas alteraciones o dificultades para solucionar problemas. Entonces, ejemplo, pensemos en que hay una familia que está viviendo maltrato intrafamiliar, ¿sí? Y pues allí está la mamá donde todo el tiempo pues recibe maltrato por parte de su esposo, pero pues a razón de que esta persona pues anda en su crisis, se le dificulta tener soluciones a esos problemas, ¿sí? O poder tomar una decisión frente a lo que está ocurriendo. También puede hacer que tenga dificultades para comprender, mm, puede tener dificultades para recibir información importante. Ejemplo, para las personas cuando fallece un familiar, por lo general pues se comunican con ellos para brindar información acerca pues de todo el proceso que deben de hacer para el tema de las exequias. Perdón. Y allí, pues, a las personas, pues, que se ven bastante afectadas frente a la crisis, pues, de seguro no van a estar en la capacidad de recibir la información y de hacer todo este proceso. Por lo general, si ustedes han asistido, ¿cierto?, a este tipo de situaciones muy cercanas, ustedes se van a dar de cuenta que por lo general hay otros familiares, ¿sí? Que son un poco como más lejanos, que se ocupan de esos procesos. Y no, por lo general, ejemplo, no son los hijos, la esposa, sino que otras personas como de un poco más, las más lejanos que se ocupan de ese tipo de procesos. La persona puede presentar también pesadillas, ¿no? Y pueden perder la confianza, son incrédulos, entre otros que pueden presentarse allí a nivel cognitivo. Importante que ustedes a nivel cognitivo sepan que, bueno, no, sí, bueno, vamos a hacer acá como un paréntesis y es importante que nosotros a nivel cognitivo sepamos que nosotros como seres humanos tenemos un desarrollo cognitivo y ese desarrollo cognitivo va desde que nosotros nacemos hasta la edad actual, ¿sí? Y dentro de ese desarrollo cognitivo nosotros tenemos unas etapas, ¿sí? Esas etapas tienen unos nombres, ¿sí? Y allí, pues, de acuerdo a esas etapas, nosotros de manera procesal, ¿sí? Vamos a irnos desarrollando de manera cognitiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que dentro de ese desarrollo nosotros pasamos por la primera etapa que va desde el nacimiento hasta los 2 años, donde allí vamos a trabajar lo que se llama la etapa sensoriomotora. Entonces, ¿qué pasa? Allí nosotros vamos a trabajar, si ustedes han escuchado, ¿sí? De pronto especialmente las mamitas, papitos, o
o de pronto que tengan hermanos, bueno, no sé, que hayan tenido la oportunidad de tener un bebé en casa, un niño en casa, se van a dar cuenta que se habla de que hay que trabajar mucho la parte sensorial y la parte motora de los bebés, porque resulta que allí se van a ir desarrollando. Si el bebé o si ese niño, ¿cierto? De 1 año, de 2 años, no tiene trabajo o no desarrolla esa parte, pues más adelante va a tener dificultades. Y así sucesivamente. Entonces, hay otra etapa que va desde los 2 años hasta los 7 años, ¿sí? Y en esta etapa vamos a trabajar lo que se llama todo el tema de lo simbólico. Entonces, va a estar allí presente lo que es el lenguaje, lo que es la imitación. Por eso se dice que en esta etapa de los 2 años a los 7 años los niños aprenden mucho a través del ejemplo, ¿sí? Entonces todo lo que ven en casa ellos cogen y lo replican. ¿Por qué? Porque están aprendiendo de este modo. Hay otra etapa que va desde los 7 años hasta los 11 años y allí ya nosotros como seres humanos empezamos a desarrollar lo que es el pensamiento lógico y ya la otra etapa sería la etapa de 11 años a los 17 y allí trabajamos lo que es el pensamiento lógico, pero ya un poco más formal. Entonces es importante que nosotros sepamos que de acuerdo a cómo se haya desarrollado esa etapa, ¿sí? Cognitiva, también cuando nosotros estemos en una crisis, allí va a haber una forma de reaccionar si me faltó o no me faltó y cómo desarrollé cada una de esas etapas. Va ahora las conductuales. De las conductuales, ya allí es cuando la persona de una u otra manera empieza a tener unas conductas que son impulsivas, puede ser también que se dé una conducta de paralización, una conducta donde se presente un aislamiento por parte de la persona, una conducta donde la persona, no sé, consuma alcohol o sustancias psicoactivas. Bueno, pueden haber también muchas conductuales, ¿no? Donde la persona, ejemplo, era alegre y ahora ya es súper, no sé, seria. Ya no le gusta estar de pronto en la recocha, ya no le gusta de pronto estar haciendo el chiste, sino que ya es una persona que se convierte en una persona como muy seria o puede ser que muy triste, ¿no? Entonces no le gusta ya participar en nada. En cuanto al tema de relaciones interpersonales, entonces aquí, si nosotros tenemos conflictos con personas, ¿cierto? De nuestro núcleo cercano, seguramente esos conflictos van a incrementar, ¿sí? Vamos a tener más inconvenientes con esas personas que de una u otra manera pues ya tenemos diferencias. Va a haber también un aislamiento a nivel social, no solamente pues de mi núcleo familiar cercano, sino también, ejemplo, en el trabajo, en el estudio, dependiendo pues el entorno donde se encuentre esa persona. También va allí a disminuir la sensación de satisfacción. Entonces ya la persona pues no se va a encontrar satisfecho con ninguna acción o seguramente la persona va a encontrar que ya los entornos que de pronto anteriormente le generaban cierta satisfacción, pues en este momento ya no va a ser así. Se va a generar también desconfianza y va a tener un rechazo social, también va a generarse de pronto un egocentrismo. Entonces hay que tener también allí cuidado cuáles van a ser como esas relaciones interpersonales. Y por último, lo que son las reacciones emocionales. Entonces puede ser que la persona se ponga irritado, que tenga de pronto sentimiento de culpa, dependiendo pues la crisis, ¿cierto? Eh, todo tipo de dolores físicos en su cuerpo, tristeza, rabia, de pronto sentimiento de como no pude hacer nada,
o no hice nada, ¿cierto? Dificultad para sentir de pronto alegría ya en esos momentos donde la persona se sentía alegre. Esos serían como algunas de las reacciones emocionales, entre otras, porque pues hay muchísimas. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos en las 8:22. Entonces vamos a revisar aquí cómo vamos. Chun, 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 listo. Ya, estamos acabando. ¿Qué factores influyen en la respuesta emocional? Entonces, es importante saber y tener en cuenta que hay unos factores individuales y otros contextuales que van a tener pues un efecto en esa persona cuando está atravesando pues una crisis. Dentro de esos factores está el tema de la edad, está la historia previa al trauma o previa al evento, a la crisis, y está el entorno social, ¿sí? Entonces, estos van a ser factores que pueden ser individuales o contextuales, dependiendo. Y van a tener, digamos, como van a ser claves dentro de la forma en cómo la persona va a actuar frente pues a esa crisis. Entonces, factores claves, edad. Entonces, en la edad es importante, ¿por qué? Porque resulta que allí las respuestas emocionales van a ser variantes. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo largo del ciclo de vida de esa persona, ¿sí? Es decir, una persona que viva, ejemplo, pensemos en un desastre natural, ¿sí? Un terremoto. No es lo mismo a cómo un niño, ¿cierto?, de 7 años va a reaccionar o va a responder frente a esa crisis a cómo va a responder un adulto, ejemplo, no sé, 40 años. ¿Por qué? Porque resulta que de acuerdo al desarrollo cognitivo, el niño va a entender esa crisis de una manera y la va a afrontar de una manera porque su desarrollo cognitivo va hasta cierta etapa. Pero la persona adulta, la persona de 40 años, lo va a hacer de una manera totalmente diferente porque su desarrollo cognitivo pues está más adelantado y allí pues tiene un poco más de herramientas. Pero claro está que puede hacer que en ocasiones los niños tengan un mejor afrontamiento porque sus etapas de desarrollo cognitivo van súper bien, pero puede ser que en ese adulto sus etapas de desarrollo cognitivo no fueron las mejores cuando estuvo en la niñez o en sus anteriores etapas. Entonces, a partir de ello también puede haber una respuesta diferente frente a esa situación, ¿sí? Importantísimo que lo tengamos en cuenta. Si usted, bueno, no sé, a veces en las películas nosotros tenemos la oportunidad de ver que en realidad sucede y es que el niño afronta la situación de una manera diferente, a tal punto que el niño termina siendo el adulto y el adulto termina siendo niño, ¿sí? Que requiere un poco más de atención. Historia previa o también experiencias traumáticas relacionadas o que de una u otra manera pues lleven a la persona a tener algún tipo de relación con el trauma o con la crisis que está viviendo en este momento. Entonces aquí, ejemplo que anteriormente pues haya tenido traumas o eventos estresantes o que hayan sido significativos o que tengan alguna relación, básicamente. Entorno social. Aquí muy importante la red de apoyo, ¿no? Son esas redes de apoyo? Principalmente la red de apoyo es la familia, ¿sí? Ya después van amigos, ya después van, ejemplo, compañeros de trabajo, vecinos, ¿sí? Y ya de ahí para adelante. Después ya como por último van todo lo que son ay, se me va ahorita el nombre. Bueno, ya van todos como las instituciones, ¿no? Las instituciones que pueden entrar a hacer una red de apoyo para la persona. Entonces, dependiendo allí también el entorno social, ¿no? Van a influir si tengo o no tengo familiares,
pero si los tengo, pues en realidad ese familiar para mí no es ninguna red de apoyo, por el contrario, pues es un entorno que antes más me afecta y porque tal vez me juzga por la situación. Ejemplo, no sé si estamos en una ruptura. De una relación, pero yo ya le había dicho que ese tipo, o yo ya le había dicho que esa mujer era así, no sé qué, si sé más, entonces ese entorno social pues no va a ser para nada positivo. Lo ideal es que se tenga una buena red de apoyo social. Y está también lo que es el contexto del evento, ¿no? Entonces, ¿qué tan traumático es? ¿Qué tan grave es el trauma que se genera allí a razón, pues, de la crisis? ¿Qué tan intensas, pues, van a ser las circunstancias, ¿no? De la persona y cómo la persona, pues, sí va a estar sí queda afectada físicamente, pero adicional también se ve afectada emocionalmente, psicológicamente. Entonces, allí va a entrar a evaluarse mucho cómo es el contexto de ese evento traumático. Y ya aquí terminaríamos con el tema, con el primer módulo y finalizamos con todo lo relacionado a las crisis. Voy a dejar por acá de compartir mi pantalla y faltan 2 minutos. Ay, yo no les estaba compartiendo. Perdón, no sé por qué ya no les había dejado de compartir. La última presentación que dejaste fue la que decía gracias. Ay, perdón. Bueno, listo. Ya aquí dejé de compartir, entonces igual, como les mencionaba, cada vez que pues finalizamos un módulo, les comparto la presentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir la presentación y ustedes, por favor, van a dedicar, de aquí en adelante, van a dedicar un espacio para realizar la evaluación. Entonces, en este orden de ideas, la evaluación que es el quiz day. En este orden de ideas, lo primero que voy a hacer por el chat de esta reunión, les voy a compartir el link de asistencia. Importante, regístrese en todos y por favor, regístrese en una sola vez. Con una sola vez que ustedes hagan el registro, cuando ya les sale enviado, ya. No es necesario que se registren más porque pues me queda doble asistencia. Igual pues no tengo problema, pero sí es mejor que solo hagan el registro una vez. Y que sea en la fecha que asistieron, ¿no? No es que me estén diligenciando la asistencia mañana. Entonces, porfa, registrarse en asistencia. En segunda instancia, les voy a compartir el link para la evaluación. Entonces, esta evaluación es supremamente sencilla. La información ustedes la tienen porque yo ya se la di acá en clase y adicional, pues también la van a encontrar en la presentación. Entonces, es supremamente sencillo realizar esta primera evaluación. Entonces, acá está la evaluación del módulo 1. Se las acabo de compartir por este chat de la reunión y les voy a compartir la presentación en el grupo. ¿Listo? Entonces, denme un momento, ya se las comparto. Tiempo para la presentación, para el quiz. Recibo quiz o califico los quizzes hasta, es decir, la persona que lo realice hasta las 9 de la noche. De ahí en adelante, quien lo realice, igual lo pueden enviar, ¿sí? Pero no lo califico. Entonces, después de las 9, quien haya presentado el quiz ya no lo califico. Entonces, denme un momento, ya que voy a compartirles la presentación. Listo. Entonces, acá, módulo 1. Está cargando, denme un momento, por favor. Si tienen inquietudes mientras les comparto, me la pueden hacer, las inquietudes que tengan. Una pregunta, ¿el quiz cómo lo Sí. vamos a hacer? ¿Como usted ya envía algo por el chat? Ya les envié el link, entonces ingresan al link, ahí en el link colocan su nombre, su documento
Ay, esperen, denme un momento. Su nombre, su documento y responden las preguntas. Ahí va, es de selección múltiple. Y ahí ya responden las preguntas. Y ya cuando respondan las 4 preguntas que hay, lo envían y listo. Es supremamente fácil. Denme un momento, ya los leo. Qué pena que les voy a compartir acá. Les estoy compartiendo acá la presentación. Ya, Dios. Tu. Presentación compartida, la compartí en el grupo de WhatsApp. Listo, equipo. Entonces, ya tenemos presentación, ya tenemos link de asistencia y ya tenemos el link de la evaluación. ¿Alguien que no haya podido entrar al link de asistencia o al link de evaluación? Para que por favor me avisen. Sandra, Lorena, ¿tienes alguna pregunta? Si de pronto tienen dificultad, perdóname, Lorena, dime. Profe, una pregunta. ¿Toca que responder esas preguntas? O sea, ¿se colocan todas o toca responder una de la que uno entiende ahí? O Sí, se coloca chulita todas? entonces, explico un poco la evaluación. Voy a rápidamente a compartirles pantalla acá con la evaluación y hago explicación rápido como para que ustedes vean qué debemos de hacer. Entonces, esta es la evaluación, ¿cierto? Dice quiz, módulo 1. Bueno, entonces acá está. Acá dice nombre completo, ustedes colocan su nombre completo, el documento, ¿sí? Y acá hay una pregunta, entonces acá nos dice, los primeros auxilios psicológicos están definidos como. Entonces, recordamos la segunda clase que estuvimos hablando de que eran primeros auxilios psicológicos. Entonces, ustedes van a leer cada una de estas y solo deben de seleccionar una, ¿sí? Porque una sola es la correcta. Entonces, de acuerdo a la definición y también pues revises en la presentación, eh, ¿cuál sería la definición más adecuada para los primeros auxilios psicológicos? Eso es lo primero. La segunda dice, ¿qué son primeros auxilios psicológicos? No, perdón, estoy leyendo mal. ¿Qué no son primeros auxilios psicológicos? Entonces revisan estas tres. ¿Qué no son? Entonces también dentro de la presentación y en algún momento vimos qué sí son y qué no son primeros auxilios psicológicos. Y responden, también es solo una. Y la siguiente, esta dice, seleccione el objetivo de los primeros auxilios psicológicos. Entonces recuerden que dentro también de la explicación vimos cuál es el objetivo que tienen los primeros auxilios psicológicos. Entonces seleccionan una de estas dos.
¿Y qué tipo de formación se requiere para brindar primeros auxilios psicológicos? Lo mismo. Entonces, aquí seleccionan una de estas tres. Entonces, es selección múltiple, pero en cada una de ellas van a responder una sola o van a seleccionar una sola, de acuerdo a lo que vimos en las clases hasta el día de hoy y de acuerdo también a lo que esté en la presentación. ¿Listo? Entonces, tómense en el tiempo, lean muy bien, verifiquen las respuestas. ¿Listo? Eso sería todo. Profe, qué pena. Dime. Después de terminar la evaluación, ¿te enviamos algún tipo de pantallazo o ya directamente él se envía? No, ya él queda enviado y yo ya a partir de mañana empiezo a revisar. Ahí me sale ya, pues me va a salir el nombre, me van a salir las respuestas y también me va a salir la hora en que ustedes enviaron la evaluación. Por eso les indico que hasta las 9. No, bueno, está bien. Vamos a hacer algo ahí porque ya ha pasado tiempo. Vamos a dejarlo hasta las 9:20, a más tardar 9:20. ¿Listo, equipo? ¿Alguien más tiene preguntas? Lina tiene pregunta. Hola, profe, qué pena, es que no puedo ver el link, no sé por qué, no me deja abrirlo, no sé si lo enviaste al grupo o lo estás compartiendo aquí en el chat de la clase. Lo compartí aquí en el chat. Vamos a hacer algo. Lina, lo voy a compartir nuevamente aquí al chat y porfa déjame un mensajito interno y ya te lo comparto. También por el grupo, no por el grupo de WhatsApp, sino a tu WhatsApp. ¿Vale? Entonces acá lo envío Listo, profe, ya vi que nuevamente. alguien lo compartió al grupo, así que gracias, ya Ay, Dios con eso mío. Listo, la idea aquí al era que grupo no lo del chat de la clase. compartiéramos. Listo, ya. Sí, la idea es que no lo compartamos al grupo. ¿Saben por qué? Porque es que hay personas que no me asistieron hoy. Entonces necesito después jalarle las orejas, no mentiras. Bueno, yo no soy de jalones de orejas. Listo, ya aquí nuevamente lo compartimos. Listo, Lina, ya. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Profe, fui yo la que lo compartió, pero lo compartí fue aquí en la sala. Ah, En el listo, no grupo hay no se lío. puede compartir. Gracias. Sí, no, allá lo tengo. Sí, tienes toda la razón, yo no te caía en cuenta. Allá sí no lo compartamos. Porque ustedes fueron los juiciosos hoy, entonces sí. No tiene señal. Ay, ¿cómo así? Juliet, si quieres, escríbeme, me dices qué necesitas, Juliet. Y la asistencia, bueno, ya la habíamos compartido, igual la vamos a compartir de nuevo. A ver, asistencia, por acá está la asistencia. Ya. Vamos a compartir de nuevo la asistencia acá. Listo, ya la tenemos. Ya la compartimos, Lady. Juliet, cuéntanos.